Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de cosas buenas y mucha energía positiva. Y si no es así, no se preocupen, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, les va a subir el ánimo y a hacer que sueñen un poquito. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más icónicas, queridas y, seamos honestos, perfectas de la televisión turca. Sí, amigos míos, estoy hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pareja que nos hizo suspirar, reír, llorar y, en definitiva, creer en el amor verdadero. ¿Están listos para sumergirnos en el universo de Eda y Serkan, y revivir la magia que los unió tanto en la pantalla como en la vida real? Prepárense para un viaje lleno de datos curiosos, momentos inolvidables y, por supuesto, mucha emoción. Vamos a analizar por qué Hande y Kerem fueron la pareja perfecta, que los hizo conectar tan profundamente, y cómo su química traspasó la pantalla y se convirtió en una de las historias de amor más comentadas en el mundo del entretenimiento. Pero antes de que empecemos a desmenuzar todos los detalles, quiero hacer una pequeña petición. Si eres nuevo por aquí, o si simplemente te gusta el contenido de mi canal, te invito a que te suscribas. No te cuesta nada y a mí me ayudas muchísimo. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis futuros vídeos. Prometo que no te arrepentirás. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Hande Erçel y Kerem Bürsin. El nombre de esta pareja ya evoca imágenes de romance, de miradas cómplices, de risas compartidas. Y es que para muchos, su relación en la serie Love is in the Air fue mucho más que una simple historia de ficción. Fue una conexión auténtica que resonó con millones de personas en todo el mundo. Pero, ¿qué fue exactamente lo que hizo que Hande y Kerem se convirtieran en la pareja perfecta? ¿Qué elementos se combinaron para crear esa chispa innegable que enamoró a todos? Primero hablemos de sus personajes, Eda YLDZ y Serkan Bolat. Eda, una joven soñadora, llena de vida y optimismo, que busca cumplir sus sueños y convertirse en arquitecta paisajista. Serkan, un empresario exitoso, frío y aparentemente insensible, que se centra en el trabajo y los negocios. A priori parecen polos opuestos. Pero es precisamente esa diferencia la que crea una dinámica explosiva y fascinante. La trama de la serie, con su contrato falso, sus malentendidos, sus momentos de tensión y, por supuesto, sus inevitables momentos románticos, fue el caldo de cultivo perfecto para que la química entre Hande y Kerem floreciera. Pero la magia no solo reside en el guión. La verdadera clave del éxito de la pareja fue la conexión genuina que existía entre los actores. Hande y Kerem no solo interpretaron a Eda y Serkan, sino que se metieron de lleno en la piel de sus personajes. Se entregaron por completo a la historia, transmitiendo emociones auténticas y creíbles. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la complicidad que demostraban en cada escena. Todo eso era evidencia de una química real, de una conexión profunda que trascendía la ficción. Y es que, amigos, la química no se puede fingir. Se siente, se percibe, se transmite. Y en el caso de Hande y Kerem, la química era palpable. Era como si la pantalla se encendiera cada vez que estaban juntos. Cada mirada, cada roce, cada abrazo era una declaración de sentimientos. Pero la conexión entre Hande y Kerem no se limitó al set de grabación. Fuera de él, también se les veía juntos, compartiendo momentos, bromeando, riendo. Las fotos y los vídeos que se filtraban en las redes sociales eran una prueba más de la complicidad que existía entre ellos. Y claro, esto alimentó aún más la imaginación de los fans, que soñaban con que su amor en la pantalla se convirtiera en realidad. Y efectivamente, como todos sabemos, el sueño se hizo realidad. Después de meses de especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación. Fue una noticia que llenó de alegría a sus seguidores, que celebraron el amor de sus ídolos como si fuera propio. Ver a Eda y Serkan, a Hande y Kerem, juntos en la vida real fue la culminación de una historia de amor que había cautivado al mundo entero. Durante su tiempo juntos, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas. Compartían momentos especiales, se apoyaban en sus proyectos profesionales y demostraban al mundo que el amor verdadero sí existe. Sus publicaciones en las redes sociales eran una fuente constante de alegría para sus fans. Fotos de viajes, celebraciones, momentos cotidianos. Todo era perfecto. Y aunque su relación finalmente llegó a su fin, la huella que dejaron en nuestros corazones es imborrable.
Su amor, tanto en la ficción como en la realidad, nos enseñó a creer en la magia, a soñar en grande y a buscar esa conexión especial que nos haga sentir completos. Pero, ¿qué podemos aprender de la pareja perfecta? ¿Qué lecciones nos deja? Ron, Andy y Kerem. Primero, nos enseñaron que la verdadera conexión va más allá de la apariencia física. Eda y Serkan, con sus personalidades tan diferentes, demostraron que el amor puede surgir entre dos personas que a priori no tienen nada en común. Lo importante es la conexión emocional, la complicidad, la capacidad de entender y apoyar al otro. Segundo, nos enseñaron que el amor requiere compromiso y trabajo. La relación de Andy y Kerem no fue perfecta, y tuvieron que enfrentar desafíos como cualquier otra pareja. Lo importante es la voluntad de superar esos obstáculos, de luchar por el amor y de construir una relación basada en el respeto y la confianza. Tercero, nos enseñaron a creer en los sueños. La historia de Eda y Serkan, con sus altibajos, sus momentos de felicidad y sus desafíos, nos demostró que el amor verdadero es posible. Y que, a pesar de las dificultades, siempre vale la pena luchar por aquello en lo que creemos. Y cuarto, nos enseñaron a disfrutar el momento. Andy y Kerem, tanto en la ficción como en la realidad, vivieron cada instante con intensidad. Disfrutaron de su amor, se apoyaron mutuamente y nos mostraron la importancia de celebrar la vida y de vivir cada día como si fuera el último. Ahora bien, hablando de detalles, quiero compartir con ustedes algunos momentos clave que solidificaron su estatus de pareja perfecta. Recordemos, por ejemplo, la escena del beso bajo la lluvia en Love is in the Air. Simplemente icónica. La intensidad de la lluvia, la emoción a flor de piel y la pasión desenfrenada de los personajes crearon un momento inolvidable. Fue un beso que nos hizo suspirar y que demostró la química innegable entre Andy y Kerem. Esa escena fue un antes y un después, marcando un punto crucial en la relación de Eda y Serkan, y en la conexión de los espectadores con la serie. También, no podemos olvidar sus viajes juntos. Tanto en la serie con sus escapadas románticas como en la vida real, donde compartieron momentos en lugares exóticos y paradisíacos. Esas imágenes, compartidas en redes sociales, alimentaron aún más la fantasía de los fans, que veían en ellos la pareja ideal. Los viajes son una forma de conectar, de crear recuerdos inolvidables y de fortalecer el vínculo amoroso. Y Andy y Kerem lo hicieron a la perfección. Además, sus constantes muestras de apoyo en sus proyectos profesionales fueron algo admirable. Siempre estuvieron el uno para el otro, celebrando sus éxitos y brindándose apoyo en los momentos difíciles. Esta es una de las claves para una relación duradera, ser el mayor apoyo del otro, celebrar los logros y ser un hombro donde llorar en los momentos de tristeza. Pero, ¿qué pasó con su relación? ¿Por qué decidieron tomar caminos separados? Esa es una pregunta que muchos nos hemos hecho. Y aunque no tenemos todas las respuestas, podemos analizar lo que sabemos. Las relaciones, incluso las más intensas y apasionadas, pueden enfrentarse a desafíos. Las agendas apretadas, las diferencias de opinión, las presiones externas. Todo esto puede afectar la dinámica de una pareja. Es posible que, a pesar de su amor, Andy y Kerem se hayan dado cuenta de que sus caminos ya no encajaban. O tal vez simplemente decidieron priorizar sus propios proyectos y necesidades individuales. Lo importante es respetar su decisión. Y aunque nos duela ver el final de una historia de amor que nos hizo soñar, debemos recordar que el amor también implica saber decir adiós y desear lo mejor para la otra persona. Pero, ¿qué ha sido de Andy y Kerem después de su ruptura? Andy, después de Love is in the Air, protagonizó otras series exitosas, como Bambaşka Biri, donde demostró su talento actoral y consolidó su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Continúa trabajando en proyectos emocionantes y cautivando a sus fans con su belleza y su carisma. Además, se mantiene activa en redes sociales, compartiendo momentos de su vida y mostrando su apoyo a diferentes causas sociales. Kerem, por su parte, siguió trabajando en proyectos cinematográficos y televisivos, demostrando su versatilidad como actor. Actualmente está involucrado en nuevas producciones y continúa cautivando al público con su talento y su encanto. También se mantiene activo en redes sociales, compartiendo sus proyectos y sus pensamientos con sus seguidores. Ambos han seguido adelante con sus carreras profesionales y sus vidas personales, demostrando que es posible superar los desafíos y seguir adelante. Aunque su relación sentimental llegó a su fin, su legado como pareja perfecta perdura en la memoria de sus fans. En conclusión,
Andercel y Kerem Bürsin fueron mucho más que una pareja en la pantalla. Fueron una conexión genuina, una chispa que encendió la llama del amor en nuestros corazones. Nos enseñaron a creer en la magia, a soñar en grande y a buscar esa conexión especial que nos haga sentir completos. Su historia, tanto en la ficción como en la realidad, nos dejó valiosas lecciones sobre el amor, el compromiso y la importancia de vivir cada momento con intensidad. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este viaje por la historia de Hande y Kerem. He tratado de compartir toda la información relevante combinada con mi opinión personal y, por supuesto, con un toque de nostalgia. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar un like y compartirlo con sus amigos y familiares. Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Cuál es su momento favorito de Eda y Serkan? ¿Qué es lo que más recuerdan de esta pareja? ¿Les gustaría que hiciera un vídeo sobre otro tema en particular? Déjenmelo saber. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta pronto.